vuelta y es que vamos a tener una entrevista ahora mismo muy ecléctica porque vamos a hablar de criminología, de literatura también y de otras cuestiones porque tenemos con nosotros a nuestro segundo invitado de hoy, David García Marín. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mara, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias por invitarme. Pues encantada de tenerte aquí porque hace ya un tiempo que teníamos previsto hacer esta entrevista, pero claro, de manera presencial se complicó porque tú pues residías en Alicante, pero ahora mismo no te encuentras aquí. Y fíjate que gracias al coronavirus y gracias a Skype, pues lo podemos hacer. Sí, la verdad es que llevamos tiempo intentando planearlo un poco para poder transmitir estos proyectos y la verdad es que ahora es un placer poder hacerlo. Pues mira, algo bueno tenía que tener esto de hacer las entrevistas online y de hecho vamos a hablar de esos proyectos en plural y además de muy diversa índole, porque si te parece vamos a empezar hablando por tus libros y para ir haciendo un poco de antecedentes, digamos que hace nada, muy poquito, la UNED, la Universidad a Distancia, premió tu novela negra, que era tu primera novela negra, Todo va a salir bien. Y a mí me gusta porque es un título casi profético. Tú sabes que esta frase ahora en la época de COVID se ha extendido mucho. Sí, sí, desde luego, al final es el bien tachado, ¿no? Como decimos, que además es una parte un poco, es una frase que se está diciendo mucho y que parecía un poco un presagio de lo que venía ahora, no tiene Sí. nada que ver, evidentemente, va más enfocado al tema de la novela negra, pero sí, desde luego. Bueno, ¿y cómo te tomaste tú que este libro fuese premiado? Porque tú tampoco tenías una trayectoria como escritor muy extensa. No, yo realmente los dos primeros libros que escribí, antes de Todo va a salir bien, no tenían nada que ver, de hecho, con la novela negra, eran más tipo románticos, prosa poética, etcétera, y entonces al final, como yo estudié criminología, decidí hacer un libro más especializado, ¿no? sobre ello. Sí que es verdad, pues tenía también muchas más esperanzas puestas en ese libro, precisamente porque lo haces con fundamento, etcétera, y dentro de ese premio, pues la verdad es que me sorprendió un montón y claro, también te marca un poco un antes y un después en lo que tú crees que puedes llegar a ser como escritor y en que también están valorando un poco lo que haces y también los conocimientos específicos, como te comentaba, que van aplicados. Claro, de alguna manera eso te dio alas, te empujó a continuar con tu trayectoria de escritor y de hecho en este tiempo has escrito, si no me fallan las cuentas, 2 libros más. Sí. Momentos que marcan la piel Uh-huh. y Ver crecer las mariposas. No, ese el de Ver crecer las mariposas, no, o sea, no es mío, a lo mejor es de otro David García Marín, que también está, que creo que también es tema de escritor y demás, pero el Ver crecer las mariposas sí que fue una canción que yo escribí y que también está en YouTube, porque aparte también me dedico por otro lado al tema del género rap, entonces bueno, también tengo algo. Vale. Lo acabo de entender todo, que no es el título de un libro tuyo, pero sí de un tema tuyo. Eso es. Vale, es que eres un hombre del Renacimiento, escribes, investigas crímenes, cantas, te tiene que hacer una serie la HBO, ¿eh? Es una de las partes, ¿no? Al final, mezclar por un lado el tema de la literatura, ahí lo tenemos el videoclip, de hecho, de Ver crecer las mariposas, Sí. que también al final son cosas complementarias, ¿no? Yo también he hecho algunos proyectos con la Universidad de Alicante en tema de rap, en cuanto a proyectos solidarios, por ejemplo, en tema de violencia de género, castigo físico infantil, y como al final todo va hacia la misma dirección, ¿no? Tanto el rap como la literatura, como la carrera profesional, y es básicamente que al final todo encauza hacia lo mismo. Pero fíjate, tus estudios en criminología te han inspirado de alguna manera para hacer algún tema de rap, por ejemplo. Sí, de hecho, bueno, como te comentaba, básicamente las canciones de rap que yo hago no son canciones al uso o el prototipo a lo mejor de canción de rap que se nos viene a muchas personas a la mente, Sí. sino que tratan más de temas de concienciación social o ya sea de motivación, etcétera. Entonces, bueno, el tema del rap siempre, yo siempre he intentado transmitir algo que vaya más allá, ¿no? Algo que vaya, por ejemplo, hacia la concienciación, como te comento. Por eso hicimos los de la Universidad de Alicante, que al final es un canal que no se utiliza mucho y es el canal que la gente más joven está utilizando. Entonces, si quieres concienciar a la sociedad y a la generación del futuro, tienes que utilizar también esos canales para poder llegar a ellos. Claro, pero digamos que usas la criminología en este sentido no en una cuestión de procedimiento, ¿sabes? De hacer una canción de pilla las huellas de la escena del crimen o algo así. No, en este caso... Ahí no, vale. Que es lo que todos nos estamos imaginando, más o menos. Bueno, ya ahora hablaremos por último de tu proyecto, pero antes
de empezar o de continuar con este proyecto de criminología y más de trabajo, en este libro, como bien nos comentas, tratas en una variedad de relatos temas que pueden golpear la vida de una persona, ¿no? ¿Cómo decidiste llevar bueno, pues a la literatura estos temas? Pues básicamente empiezo como estábamos hablando con el tema de la novela negra y algo más relacionado con la carrera profesional. Sí. Y por otro lado sí que es verdad que esa novela negra, además como tiene una segunda parte y al final la novela también pues me lleva mucho más tiempo escribirla, decidí hacer como un parón en el cual pudiera pues, expresar de otra manera un poco este ámbito, ¿no? Entonces decidí hacerlo en forma de relatos más cortos y poder establecer, pues eso, temáticas de concienciación social, que como también se dice en la sinopsis de este libro, en momentos que marcan la piel, se trata al final de comunicar de una forma distinta temáticas que son difíciles de encajar a veces, ¿no? O difíciles de hablar de ellas, porque son temáticas pues, que son temas tabú o que son temas que nos cuesta hablar en sociedad o incluso debatir sobre ellos, y al final yo creo que es bastante importante el poder transmitirlos, ya no solo en forma de un manual de investigación, de un libro de investigación que al final es más teórico, sino de una forma, vamos a llamarlo de entretenimiento, en cuyo caso tú puedas disfrutar con lo que estás leyendo, pero por otro lado también te aporte esos sentimientos o esa sensación de empatía que tenemos que tener hacia estos temas. Bueno, y además estamos viendo en imágenes que va acompañado de ilustraciones también. Eso es, hay una de las partes también, un compañero mío también de carrera, que se llama Carlos Mateo Buitrago, se encargó de hacer estas ilustraciones a carboncillo, que la verdad es que es muy importante, es un elemento muy importante porque yo considero que los elementos visuales, además de lo que tú te puedas imaginar con el libro, hay elementos visuales, además, como podéis ver, con carboncillo, ¿no? Que también te transmite cierto sentimiento también, el poder acompañarlos para completar un poco la experiencia. Por cierto, son temas, como ya hemos dicho, muy variados. Entiendo que no has vivido tú en primera persona todos, porque entonces ya estarías ya para tirarte por la ventana. Pero, ¿cómo te has inspirado para conocer a lo mejor algunos que no te tocaban de cerca? Pues esto es siempre un poco la confluencia igual entre la faceta un poco artística y la profesional. La profesional para darle rigor a lo que estás haciendo, para que no estés hablando de algo sin tener ningún sentido, y por otro lado la faceta artística en cuanto a imaginación, ¿no? El poder crear ese ambiente de misterio y de intriga que casi todos estos relatos tienen, que te invitan a seguir leyendo más y a que no te canse lo que estás leyendo, y por otro lado también pues con todos esos conocimientos de las experiencias que viven estas personas, de los síntomas incluso que pueden tener, incluso de algún rasgo de algún trastorno de personalidad, etcétera, pues poder comunicarlo de una forma pues que al final sea creíble, ¿no? Por una persona o un lector que lo lee por entretenimiento no lo detecta, pero que una persona que sabe del tema no diga, oh, ¿qué me estás contando? Esto no tiene nada que ver con este tipo de personas. ¿Tú dirías que hay una edad mínima para leer tu libro? No, realmente no. ¿O recomendada? Yo lo recomiendo realmente, digo siempre para todas las edades, ¿no? De hecho creo que lo pone en la sinopsis, porque al final son temáticas que depende incluso de la edad que tengas, puedes verlo de una manera u otra, puedes profundizar. Hay de hecho relatos que son bastante abstractos, que a mí me gusta hacer también textos bastante abstractos, en cuyo caso puedes interpretar diversas cosas, pero al final yo creo que todas las personas podrían leer este tipo de libro, porque aunque se pueda resultar impactante, que eso sí que es verdad, es decir, eso hay que advertirlo, pues que puede ser un libro con temáticas que al final son incómodas o impactantes en cierto sentido, son temáticas que hay que tratar en algún momento u otro. Claro, es verdad, es una realidad bueno, a la que nos tenemos que enfrentar de alguna manera u otra todos. Eso es. Sobre todo, bueno, es que ya te digo, cada vida es un mundo y todo lo que tratas, seguro que todo el mundo en una cosa u otra se siente identificado. ¿Has dejado ya la novela negra apartada o bueno, es un terreno que te planteas seguir explorando? En principio es el terreno que pretendo seguir de una forma continuada. De hecho, bueno, puedo hacer un poco de spoiler en cuanto a, ya saben los lectores de Todo va a salir bien, que hay una segunda parte que está en proceso de edición ahora mismo. ¿Que se llama Todo va a salir mal, puede ser? No, realmente hay una parte de... Hay una segunda parte que puede ir o integrada en esta primera o como segundo libro totalmente independiente, en cuyo caso, pues bueno, estamos hablando al final de una continuación que mantiene siempre en el primer libro lo que tienes es una introducción de personajes, etcétera, que también hace un poco más densa quizás la primera mitad, y en este caso el segundo libro intenta mantener esa tensión continua ya en alza
desde el principio. También estoy trabajando en otro libro totalmente distinto, que sí que está enfocado a la novela negra, pero no en el sentido de, pues, de asesinos seriales o de psicopatía, etcétera, sino desde un aspecto un poco más amplio relacionado, pues, por ejemplo, con el crimen organizado, temas de narcotráfico, con lo cual también tiene conocimiento más especializado, pero esta vez también en otra vertiente de la criminología, más enfocada, pues eso, a la seguridad. Madre mía, la verdad es que no paras y veo que la criminología te dio muchas herramientas como para poder profundizar en estos temas que en realidad, aunque no seamos criminólogos, nos interesan, ¿no? Tú te has dado cuenta que por el hecho de verlo en las noticias, de ver películas sobre esa temática, series, al final es un tema o son temas que interesan a todo el mundo. Sí, porque al final es lo que te comentaba, ¿no? Cuando tú escribes algo y quieres que llegue al gran público, por así decirlo, tienes que tener en cuenta que te va a leer gente, pues, especializada en el sector, Claro. en el sector, pero por otro lado gente que simplemente tiene interés, le gusta este tipo de libros, le gusta este tipo de temáticas, y lo que quieren es también algo de entretenimiento, ¿no? Esa vertiente un poco americana, ¿no? En cierto sentido, que nos da la novela negra desde un punto de vista un poco más, más intenso, ¿no? Incluso a veces, pues, con las series de CSI, etcétera, surrealista en cierto sentido, pero sí que es algo que tienes que tener en cuenta para entretener al lector y si quieres también llegar al público de una forma más amplia. Por cierto, nunca he entrevistado a un criminólogo, entonces quiero aprovechar para preguntarte, ¿tú crees que hay un boom, un exceso, vamos a decirlo ya, de series de policías o detectives que resuelven crímenes a cada cual más variopinto y más rocambolesco? Sí, desde luego. Vale. O sea, lo que nos encontramos es que siempre ha habido un boom, quizás incluso más antes que ahora, o antes me refiero a un par de años y demás. En el caso que nos encontramos a gente, pues, que entra en la carrera de criminología con una idea equivocada de lo que es la criminología, ¿no? Claro. Debido precisamente a todo este mundillo, a todo este boom de series, sobre todo policíacas, que no es que estén mal, es decir, te entretienen, están muy bien y demás, pero sí que es verdad, pues, que te aportan una visión criminalística de la criminología, que es lo más enfocado, pues, por ejemplo, a la grafología, al tema de manchas de sangre, Sí, al tema de balística, etcétera, y nos olvidamos de la parte principal, que es la criminología, que no tiene nada que ver. Estamos hablando de investigación, estamos hablando de teorías, de prevención, de intervención psicosocial, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas personas, ha habido muchas personas que se han metido en la carrera y después han llevado una sorpresa porque no es lo que esperaban, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener cuidado con eso, sobre todo por la interpretación que hacemos de la criminología y porque la criminología al final es mucho más que solo la criminalística, ¿no? De hecho, fíjate, vamos a hablar de esa vertiente profesionalizada de la criminología, porque tú también tienes un proyecto que se llama Sect to Crime, que precisamente busca, pues eso, formar, dar a conocer toda la labor que hacéis los criminólogos, ¿no? ¿Cómo podrías resumirnos en qué consiste? Eso es, pues Sect to Crime básicamente es de lo que estamos hablando. Sect to Crime nace de esa idea al final equivocada que hay sobre determinados sectores de la seguridad, la criminología y la inteligencia, y lo que buscamos es formar comunidad. Es decir, igual que te comentaba antes con el canal del rap para llegar a la sociedad, ¿no? A las nuevas generaciones, hablamos de Instagram también para comunicar en temas de seguridad, criminología e inteligencia, que es algo que no hay, ¿no? Hay muchos profesionales a lo mejor del sector y demás que no se centran en esta red social porque al final no es una red social tan profesionalizada como puede ser LinkedIn. Entonces claro, nosotros por un lado buscamos transmitir información de forma gratuita y altruista también a todos estos usuarios, tanto a nivel de orientación como de catálogo formativo, como por ejemplo de revistas gratuitas, tenemos un apartado de revistas gratis del sector, como por otro lado también un modelo de negocio encarado a futuro, que ese es un modelo que se está desarrollando con el que pretendemos, pues bueno, como todo el mundo al final, intentar ganarnos la vida con ello, ¿no? Que es lo que nos gusta, pero también aportando un valor al sector bastante añadido y bastante innovador en cierto sentido, porque no hay nada parecido, por lo menos desde algunos de los elementos que nosotros queremos tratar. Por cierto, has comentado la revista. ¿Cómo se llama la revista, digamos, con más peso dentro del sector de la criminología? Depende, me metes en un compromiso a ver cuál. Ah, vale. Ver, bueno, dinos más. ¿Pero es que hay más de una? Sí, por supuesto. Madre, yo no lo sabía, ¿eh? Nosotros en la página web tenemos desde la revista de CISEG, por ejemplo, que es una asociación principalmente enfocada a la prevención de terrorismo yihadista, aunque también apoya mucho a los criminólogos y criminólogas. Tenemos la de Cuadernos de Seguridad, que esta la conoce la mayor parte del sector, porque además hace un evento muy importante en este ámbito. Tenemos también de Emergencias y Seguridad Ciudadana. Tenemos otra parte de INCIBE, que es, bueno, INCIBE también se conoce por el tema de ciberseguridad.
y bueno, y de interempresas también tenemos otra. Al final hay algunas que están especializadas en muchos campos y sacan una revista digital de este ámbito, y otras que están más especializadas solo en el ámbito de la seguridad, como puede ser, pues como te comento, Cuadernos de Seguridad o la revista de CISEG, en la cual además en el último número también hemos salido nosotros un poco presentando el proyecto. No, la verdad es que es un mundo apasionante. Por cierto, quien esté interesado en contactar con vosotros tiene que tener conocimientos previos de criminología, haber cursado el grado. Cualquier interesado puede entrar en la página Sec2Crime y bueno, informarse de los temas. Sí, sin ningún problema. Al final nosotros ofrecemos, por un lado, contenido de valor que pueden ver a través de nuestro Instagram, que es, pues como comenta, Sec2Crime, que es Sec2, un 2 y Crime. ¿Vale? Y en ese apartado vais a ver ya directamente que hay muchas publicaciones que lo que te hacen es aportarte una base sobre determinados sectores. Porque hay gente, por ejemplo, yo me dedico al tema de análisis de inteligencia y es una salida que en criminología prácticamente no se conoce, no se concibe a un análisis de inteligencia, a un analista, perdón, que provenga de la criminología. Entonces, bueno, aportamos toda esa información, incluso inicial, para que la gente pueda decidirse a formarse en esas áreas, con lo cual no necesita una especialización en ellas, aunque sí que tratemos también después temas específicos que a lo mejor sean más avanzados. ¿Cuáles son, dirías tú, los grandes retos a los que se enfrenta en la actualidad la criminología? Porque obviamente el COVID, a lo mejor desde esa perspectiva, no cabe analizarlo, ¿no? Pero hay otros. Sí, realmente la criminología viene enfrentándose a lo que ya se enfrentaba antes, que es una falta de reconocimiento tanto a nivel de confusión de lo que significa la criminología, como hablábamos antes, como por otro lado de que no hay salidas suficientes para la gran demanda de esas salidas que existe, ¿no? No hay oferta en cuanto a la demanda, y por otro lado también que no se nos reconoce muchas veces salidas que a cualquier persona les podría parecer que son propias de un criminólogo, ¿no? Como pueden ser una polémica ahora que ha habido respecto a las becas en el Observatorio de Violencia contra la Mujer, o por ejemplo el tema de instituciones penitenciarias. Son salidas que tú dices, pues criminología en estado puro, y no se reconocen actualmente en nuestro país. Entonces, bueno, eso es un reto que se lleva luchando mucho tiempo en el ámbito de la criminología, pero por otro lado también nos enfrentamos un poco a la situación actual, pero como en todas las carreras y como en todas las profesiones, ¿no? Si ya antes era difícil, ahora, además de que hay mucha competencia por toda la oferta que te comento que hay, también nos enfrentamos pues a eso, ¿no? Al encontrar distintas salidas a las que poder incorporarnos, y eso es lo que intentamos un poco desde Sec2Crime, ¿no? Si vamos a entrar probablemente, o según previsiones, en temas de crisis económica, etcétera, donde la cosa va a estar peor aún para encontrar un puesto de trabajo, queremos dar al usuario al final alternativas en las que se pueden formar y que puedan ser incluso tendencia en los próximos años, para que puedan tener otras opciones laborales y no quedarse estancados pues al final en lo que siempre se nos suele proporcionar, que es opositar, y queremos pues también proporcionar esas salidas, por ejemplo, en la seguridad privada. Bueno, pues la verdad es que, como bien dices, os queda trabajo por delante. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros y por habernos dado a conocer pues la criminología, que como bien dices es una gran desconocida en realidad. Nos creemos que tenemos una idea de lo que es, pero si analizamos en profundidad, la verdad es que no se corresponde con la idea previa que tenemos. Así que muchas gracias y suerte. Gracias por todo. Nosotros vamos a continuar nuestro programa de hoy y de hecho terminamos ya porque recibimos a nuestro... Mira, me he volcado así, ¡ay! Que es un gesto muy raro. Vamos a continuar con nuestro tercer invitado, que yo creo que se le podría trazar también un perfil criminológico, porque como cada martes recibimos a Mister, que yo ya no sé con qué nos va a sorprender hoy, pero todo esto será después de la publicidad.